pongo a grabar. Bueno, entonces estábamos en el último punto, ya hemos calculado el trabajo de la tensión, el trabajo del peso, y nos quedaba la velocidad. Y yo lo que le estaba diciendo es el teorema del trabajo, si lo recordaban, que era que la sumatoria de todos los trabajos o el trabajo de la fuerza resultante es igual a la variación de la energía cinética. Y fíjense, acá puedo calcular la sumatoria de todos los trabajos y perfectamente porque tengo las dos fuerzas y tengo los dos trabajos. Entonces, ¿a qué es igual sumar estos dos trabajos? A la variación de la energía cinética. Y si yo sé que la energía cinética inicial era cero, sé que todo lo que varíe va a quedar como energía cinética final. Y de ahí puedo tranquilamente despejar la velocidad. Fíjense, sabiendo que la variación, que obviamente la sumatoria de trabajo es la suma directa de todos los trabajos, sería 400 menos, que es el trabajo de la tensión, menos el trabajo del peso, que es 294. Fíjense que acá utilizo todas las fuerzas, no solamente las fuerzas no conservativas, utilizo todas las fuerzas. Y esto me da una variación de energía cinética o trabajo resultante de 106 joules. O sea que la energía cinética al principio era cero y la energía cinética final fue de 106 joules. ¿Y a qué es igual la energía cinética? A un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Despejando velocidad, sé que es igual a la raíz de la variación de la energía cinética, o en este caso energía cinética final, por 2 sobre la masa. La raíz de 106 por 2 sobre 6 me da una velocidad final, o una rapidez en este caso, como lo plantea el ejercicio, de 5,94 metros por segundo al cuadrado. La opción correcta sería la opción B. Bien, justo creo que se conectó alguien al final como para escuchar si es correcto o no. ¿Se entendió el ejercicio? Sí, sí, sí. Bien, de las dos maneras está bien. O sea, calcularlo como primero calculando aceleración, después velocidad final y después la energía cinética está perfecto. Otra es, perdón, primero la aceleración y después la velocidad. La otra es con este teorema, el teorema del trabajo. ¿Por qué? Porque ya conozco los trabajos y ya puedo calcular tranquilamente el trabajo resultante. Hago la sumatoria directa de todos los trabajos. Y una vez que conozco el trabajo resultante, sé que ese trabajo es igual a la variación de la energía cinética. Si la inicial era cero y todo lo que varió es la energía cinética final. Si conozco la energía cinética, despejo la velocidad y calculo el dato que a mí me están pidiendo, que en este caso era la velocidad, que es 5,94. Sí, lo digo así como un pequeño resumen para los últimos que se conectaron. Bien, ¿seguimos? Igual cualquier duda lo van escribiendo o me lo dicen, ¿sí? Bien, vamos con el ejercicio 10. Ejercicio 8 y 9 los resuelve el doc. A ver, espérame, quiero ver que sea así correcto y que no me esté eh, mandando cualquiera. Ahí reviso bien cuál es así el doctor. Sí, 1, 4, 8 y 9, perfecto, los hace el doc. Bien, entonces vamos con el ejercicio 10. El ejercicio 10 me dice, tenemos dos cuerpos de masa m1 y m2 cuyas velocidades son respectivamente velocidad 1 y velocidad 2. Me dice, la masa del primero es 4 veces mayor que la masa del segundo. ¿Qué valor deben tener sus velocidades para que las energías cinéticas sean iguales? Entonces, estos ejercicios son prácticas, ¿sí? Por ahí hay un día que te salen y un día que no. Es así de simple. En general, todos parten de lo mismo, siempre plantear los datos que me dieron de manera correcta. ¿Esto qué quiere decir? Escribo lo que me dicen y trato de obviamente no equivocarme con eso. ¿Qué es lo primero que me dicen? Che, mira, tengo dos cuerpos de masa m1 y m2 con velocidades v1 y v2. La masa del primero es 4 veces la masa del segundo, o sea que la masa 1 es igual a 4 veces la masa 2, ¿sí? Y después me preguntan, ¿qué valor tienen que tener sus velocidades para que sus energías cinéticas sean iguales? ¿Sí?
Y acá, en general, prácticamente el 99 casi por ciento de los ejercicios siempre parten de una igualación, ¿sí? Y en este caso, ¿qué es lo que conozco igual? La energía cinética y la masa. La masa no la puedo igualar porque no puedo despejar la masa porque no hay nada que relacione la masa con la velocidad directamente. Pero la energía cinética sí la puedo igualar. ¿Por qué? Porque ¿cuánto vale la energía cinética o cómo es el cálculo de la energía cinética? ¿Cómo es la fórmula? Un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Perfecto, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces, si yo igualo las dos energías cinéticas, porque me dice, che, mira, tienen que las dos energías cinéticas ser iguales, puedo escribir la energía cinética uno que es, y es un medio de la masa uno por la velocidad uno al cuadrado. Y la energía cinética 2 ¿cuánto es? Es un medio de la masa 2 por la velocidad 2 al cuadrado. Un medio con un medio se van, si lo puedo simplificar. Y fíjense, ¿qué me queda? Masa uno por velocidad uno al cuadrado es igual a masa 2 por la velocidad 2 al cuadrado. Y ahora me voy al dato que me habían dado. ¿Por qué? Porque si yo sé cuánto vale la masa uno en masa 2, ¿qué puedo hacer con la masa uno? Reemplazarla. Y en vez de escribir masa uno, ¿qué pongo? Y en vez de escribir masa uno, pongo 4 veces la masa 2. ¿Y esto para qué me sirve? Para ahora tener masa 2 y masa 2 y poder simplificarlo. ¿Se entiende? Sí, Perfecto. ¿Y qué me quedó? Que 4 por la velocidad uno al cuadrado es igual a la velocidad 2 al cuadrado. ¿Sí? ¿Y ahora qué puedo hacer? Y ahora esto se llama artilugio matemático, ¿sí? Acá lo hice ya directamente. Yo sé que 4 por velocidad uno al cuadrado es igual a la velocidad 2 al cuadrado. De acá, qué me quiero sacar? la potencia. Claro, los cuadrados. Pero ahora, ¿yo puedo hacer esto? Y claramente no, porque no lo hice. ¿Pero por qué no lo puedo hacer? Porque ¿qué pasa con este 4? ¿Está elevado al cuadrado? No, tenés que hacer la No, distributiva. Sí. exactamente. Primero tendría que asociarlo, o sea, este 4 que me queda al cuadrado. ¿Sí? ¿Yo qué tenía que hacer? Y decir que 4 es igual a 2 al cuadrado por b1 al cuadrado, y ahí asociar. Y decir que esto es 2 por b1 al cuadrado es igual a b2 al cuadrado. Y ahí simplificar, tac y tac, y me queda que 2 veces la velocidad 1 es igual a la velocidad 2. Y ahí sí tengo el resultado. Esta es una forma, la otra forma es utilizar un pequeño artilugio matemático, que es decir, que si yo hago la misma factorización en uno y en otro lado, la igualdad se tiene que mantener, ¿sí? Si yo a un lado le aplico la raíz y al otro le aplico la raíz, la igualdad se mantiene porque estoy haciendo lo mismo de los dos lados. Entonces, ¿qué hice? A un lado le aplico una raíz cuadrada y al otro también. Y fíjense, si aplico la raíz cuadrada, la distribuyo y me queda raíz cuadrada de 4 por la raíz cuadrada de b1 al cuadrado, simplifico 2 con raíz. Y al otro lado me queda la raíz de 2, la raíz de b2 al cuadrado, simplifico raíz con 2. Y me queda lo mismo. 2b1 es igual a b2. Ya ahí obtuve cuánto tienen que valer las velocidades para que sus energías cinéticas sean iguales. La velocidad 2, perdón, la velocidad 1, no está bien, la velocidad 2 tiene que ser el doble que la velocidad 1. Igual lo tienen ahí como igualación, creo. Lo tienen como la respuesta D, que B2 es igual a 2 veces la velocidad 1. ¿Se entendió el ejercicio? Es mucho análisis matemático esto. ¿Sí? Esto es mucha práctica. Obviamente para hacerlo sí o sí tienen que conocer la fórmula. Si no conocen la fórmula están al muere. Bien, ¿seguimos? Sí, Vamos con el 11. El 11 por suerte al parecer es cortito. Me dice, la energía potencial de una masa cambia en menos 6 joules. Se concluye que el trabajo hecho por la fuerza gravitatoria, o gravitacional, perdón, sobre la masa es. ¿Cuál es la fuerza gravitacional?
El peso sería. Perfecto, el peso, ¿sí? Siempre que midan fuerza dependiente de la gravedad o responsable de la gravedad o fuerza gravitatoria, siempre es el peso. O sea, la única fuerza que se ejerce en base a la gravedad es el peso, ¿sí? En base al efecto de la gravedad. Entonces, ¿yo qué sé? Me dicen, che, mira, la energía potencial disminuye en 6. Entonces, ¿cuánto trabajo tuvo que hacer el peso? Así se los pregunto. Si la energía potencial disminuyó en 6, ¿al cuerpo qué le pasó? ¿El cuerpo bajó o subió? Bajo Bajó. ¿Y quién hizo que baje el cuerpo? el peso, El peso. Entonces, si bajó y perdió 6 joules, ¿quién le sacó esa energía para que baje? Y el peso. Entonces, ¿qué trabajo hizo el peso? el mismo que lo otro. Claro, pero fíjate, si uno O sea, disminuye, el otro tiene que aumentar, porque le estoy quitando energía. Entonces, si la claro, energía potencial disminuyó en 6, ¿en cuánto trabajó o cuánto realizó el peso de trabajo? Y 6 joules, ¿sí? Lo que le quito de energía potencial en realidad es el trabajo que está realizando el peso, quitándole energía, y haciendo obviamente que su altura disminuya. ¿Y por qué sé que es positivo el trabajo? Porque va en dirección del movimiento. Si baja y la fuerza siempre va hacia abajo, va en dirección del descenso de la altura. ¿Se entiende eso? Emi, sorry, pero no entendí. Bien, no miren esto. Esto lo vamos a ver después. Por ahora no miren esto. ¿Sí? Vamos solamente lo que ustedes conocen. Si la energía potencial de un cuerpo disminuye, el cuerpo, ¿al cuerpo qué le está pasando? A ver, si vos tenés una energía cinética que disminuye, ¿qué es lo que disminuye en realidad? La masa no, porque la masa va a permanecer constante. ¿La velocidad? La velocidad. Entonces, si al cuerpo disminuye su energía potencial, la masa no va a disminuir, por lo tanto el peso no va a disminuir. ¿Qué es lo que está disminuyendo? ¿La altura? La altura. O sea, el cuerpo está desde una altura mayor y baja a una altura menor. O sea, baja cierta altura. Sí, ¿Se entiende eso? sí, Entonces, para que esta altura disminuya, porque su energía potencial disminuyó, alguien tuvo que hacer trabajo, alguien lo tuvo que movilizar. ¿Y quién moviliza el cuerpo hacia abajo siempre? el peso. El peso. Entonces, si su energía potencial disminuyó en 6, alguien le sacó 6 joules. ¿Quién se lo sacó? El peso. Claro, ¿Y cuánto trabajo hizo el peso entonces? Y 6 joules, lo que le quitó de energía. sí, ¿Se entiende eso? sí, eso sí. Bien, perfecto. Entonces ya sabemos que el trabajo que realiza el peso es de 6 joules. Y ahora, ¿la altura disminuye o aumenta? Y Uy, obviamente Y disminuye. disminuye. Perfecto, entonces ¿cuál es la opción correcta? Y la opción A. El peso realizó 6 joules de trabajo y la Sí. altura disminuyó. Así de Ah, sencillo. pero, claro, pero dice la de la masa disminuye. La masa no No, disminuye. dice la altura de la masa Ah, claro, hace referencia, a bueno, la la altura. altura. Claro, 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 eso ¿entendés? me confundió. La masa nunca Y, varía, lo que varía es la altura, o sea, directamente claro, baja. ¿Por qué? Porque su energía potencial disminuyó. Si hubiese una variación de energía potencial positiva y el cuerpo tuvo que aumentar su altura, porque está sí, ganando energía. Y ahí el trabajo que realiza el peso hubiese sido negativo. sí, ¿Entendés? Ahora, como la energía potencial la pierde, el trabajo es positivo, porque va en dirección del movimiento y le está quitando energía. claro. Así de sencillo. La opción correcta es la A. Gracias.
Después, acá yo le hice todo el desarrollo matemático, ¿sí? Diciendo que la energía potencial inicial, y tengo la energía potencial final, la energía potencial inicial es mayor que la energía potencial final, por lo tanto la variación es negativa. Y siempre el trabajo, en este caso el trabajo de la sumatoria total, o el trabajo del peso es igual a menos la variación de la energía potencial, que en este caso son 6 joules. Por eso el negativo hace que esto pase positivo. Si no lo puede analizar diciendo, che, mira, el trabajo, o sea, el peso se está desplazando en el sentido del movimiento. Perfecto, realiza un trabajo positivo. Esto en realidad creo que lo enrosqué mucho, por eso me parece más sencillo lo otro que le expliqué, me parece más fácil de entender. Bien, ¿seguimos? Vamos con el 12. Bien, el 12 me dice, dos esferas, cada una de las cuales tiene una masa de 6.400 gramos, están fijas en los puntos A y B, a una distancia de 16 centímetros entre sí. Acá me quedó esto, acá hay una línea. Bueno, después lo dibujo. Me dice, ¿con qué aceleración será atraída una esfera de 10 gramos que inicialmente equidista de ambas una distancia de 10 centímetros? Si solamente es atraída gravitatoriamente, o sea, si solamente es atraída por A y por B. Bien. Voy a corregir el color. Bien. Tengo esto, entonces tengo dos esferas, A y B, ¿sí? Que están a 16 centímetros entre sí. Y se coloca una esfera de 10 gramos que está a 10 centímetros de cada una. O sea que más o menos se colocaría como están viendo acá en el gráfico, ¿sí? Y me preguntan, bueno, che, ¿y con qué fuerza es atraída esta, esta masa de 10 gramos? Perfecto. ¿Cuál es la fuerza que se genera a partir de la masa de los cuerpos? Una fuerza gravitacional. Sí, claro. Perfecto, una fuerza gravitacional dependiente de la ley de gravitación universal. Entonces, ¿puedo calcular las fuerzas con que las dos bolas, ya sea A y B, están atrayendo a la bolita de 10 gramos? ¿Sí? Sí, sí, perfecto, con la fórmula de la constante, con la fórmula de la fuerza, o la ley, perdón, de gravitación universal. Yo sé que es la constante por la masa A, por la masa de uno, por la masa del otro, ¿sí? Sería por la masa de A por 10 y por la masa de B por 10, porque fíjense que los datos son prácticamente iguales, sobre la distancia entre ellos al cuadrado. Perfecto, si hago esto, recuerden que la constante es 6,67, yo había hecho 6,68, no, era 6,67, por 10 a la menos 11, por 6,4, por 10 a la menos 3, sí, 6,4 es porque recuerden que tienen que trabajar acá en kilogramos, ¿sí? Si tenían 6.400 gramos, tiene 6,4 kilogramos. Por la masa de 10, que son 10 gramos, sería 10 por 10 a la menos 3 kilogramos. Sobre una distancia de 0,1 centímetros. Perdón, 0,1 metros al cuadrado, ¿sí? Recuerden que todo en metros y en kilogramos, para que obviamente la respuesta esté en newton, ¿sí? Hago esto y obtengo la fuerza que genera A sobre la bolita de 10 y B sobre la bolita de 10, porque fíjense que están a la misma distancia, tienen el mismo dato, son las dos las mismas fuerzas, ¿sí? Una fuerza de 6,268 por 10 a la menos 10 newtons. Entonces, vamos acá resumiendo, si voy a limpiar un poquito. Esta fuerza es la que genera A sobre 10, que va a ser una fuerza con esta dirección, ¿sí? Porque siempre es de atracción. Y la fuerza que genera B sobre 10 es exactamente la misma, pero obviamente en sentido, en dirección distinta. ¿Sí? Estas son las fuerzas. ¿Sí? La fuerza que genera A sobre 10 y la fuerza que genera B sobre 10. Pero a mí, ¿qué me están preguntando? La fuerza, perdón, la aceleración con la que es atraída. Y yo, para calcular la aceleración, ¿qué tengo que saber? Sí o sí. La sumatoria de fuerzas. O sea, tengo que saber la fuerza resultante. ¿Sí?
Entonces, estas dos fuerzas van a atraer al cuerpo de una manera que van a generar una fuerza resultante entre sí. Y ahora aparece la bendita estática, el tema que a ustedes tanto les gustó. ¿Por qué? Porque si tengo dos fuerzas, tengo que calcular la fuerza resultante. ¿Y cómo calculo la fuerza resultante? Con sumatoria de fuerzas, ya sea por descomposición trigonométrica o resolución de triángulos. ¿Se acuerdan de eso? ¿Les suena un poquito? Sí, sí. Bien. Entonces, si conozco las dos fuerzas, yo sé que tengo la fuerza que genera A sobre 10 y la fuerza que genera B sobre 10. Fíjense, si esta fuerza la traslado acá, acá se me genera un triángulo, ¿sí? Más o menos así el triángulo, con la fuerza A y la fuerza B. Bien. Y entre los dos, si uno el primero con el último, obtengo la fuerza resultante, que es el dato que a mí me está interesando conocer, porque es el que me va a dar la aceleración. Entonces, tengo dos lados, ¿sí? Porque yo sé que un lado vale 6,28 y el otro lado vale lo mismo, 6,268, perdón. Y quiero saber la fuerza resultante. ¿Qué me están faltando? Y me están faltando los ángulos. Sin los ángulos no puedo resolver ningún triángulo, ¿sí? Entonces tengo que calcular todos estos ángulos para poder resolver este triángulo con teorema del seno, teorema del coseno, etcétera. ¿Cómo hago para calcular los ángulos? Y me fijo los datos que me dieron. ¿Por qué? Porque ahí me dijeron que entre estos dos había 16, y acá tengo 10 y acá tengo 10. Entonces, si esto lo parto a la mitad, acá tengo 8. Y acá entonces, si tengo 8, ¿qué tengo acá? El ángulo alfa, que es este ángulo alfa que está acá. Entonces, fíjense, tengo la hipotenusa de 8, el cateto opuesto, perdón, la hipotenusa de 10, el cateto opuesto de 8, con la función seno, puedo averiguar el ángulo alfa, siendo que el seno de alfa es igual a 8 sobre 10, opuesto sobre hipotenusa. Y esto me da un ángulo alfa de 53 grados. Por correspondientes, alfa y beta son iguales. ¿Por qué? Porque la fuerza B y la fuerza A son iguales. Entonces, alfa vale 53, beta vale 53, y el ángulo gamma lo calculo como la sumatoria de ángulos internos de un triángulo, ¿sí? Que recuerden que todos tienen que sumar 180, hago 180 menos 53 menos 53, y obtengo que el ángulo gamma vale 74. Ya teniendo los ángulos del triángulo, puedo calcular la fuerza resultante, ¿sí? Recuerden que se calcula como lado esto. Entonces, tengo el lado FA, tengo el lado FB, quiero saber el lado fuerza resultante, me conviene utilizar el teorema del seno, ¿sí? Recuerden que el teorema del seno es un lado sobre el seno de su ángulo opuesto es igual a otro lado sobre el seno del ángulo opuesto a este. Entonces, FA sobre el seno de beta es igual a FR sobre el seno de gamma, ¿sí? Despejando FR, que la fuerza resultante es igual a la fuerza A sobre el seno de beta por el seno gamma, el seno de gamma. Hago el cálculo y obtengo que la fuerza resultante vale 5,13 por 10 a la 10, por 10 a la menos 10, perdón, newtons. Una vez que tengo la fuerza, lo único que me queda es hacer fuerza sobre masa. Entonces, la fuerza resultante sobre la masa, recuerden que era una bolita de 10 gramos, ¿sí? Sería 10 por 10 a la menos 3 kilogramos, y una fuerza de 5,13 por 10 a la menos 10 newtons. Hago el cálculo y obtengo que la aceleración, fíjense lo baja que es de 5,13 por 10 a la menos 8 metros por segundo al cuadrado. Prácticamente inexistente, ¿sí? Pero bueno, ese es el dato que había que calcular. Ejercicio bastante interesante. La respuesta es la E. Bien, ¿alguna duda con el ejercicio? Ahí lo pongo completo. Uy, perdón. Emi, Sí, estos ejercicios son propios de la UNC. este ejercicio puntualmente, la verdad es que no sé. Probablemente la UNC tenga alguno parecido, pero estos ejercicios son de exámenes del galénico de hace 1000 años. La verdad es que no sé de dónde lo ha sacado el doc. En general son todos sacados de Sarway y la facultad saca los ejercicios de ahí. Entonces, en general son los mismos ejercicios que utiliza la de Cuyo. Claro, y no sabes si son los mismos que, o sea, son parecidos a los que toman en la Mendoza o no tenés ni idea.
deberían ser o sea, deberían ser muy parecidos. Lo de la de Mendoza sí tienden a ser más fáciles. O sea, no creo que en la de Mendoza te vayan a tomar un ejercicio así. No creo porque en general los ejercicios son más sencillos. Este me parece que es bastante complicado para un ingreso, ponerle de la de Mendoza. Ahora, para un ingreso de la de Cuyo, te la puedo creer que pueda hacer así el ejercicio. Bien, ¿seguimos? O sea, que pueda aparecer, te puede aparecer, pero en general van a ser uno de esta dificultad y los otros van a ser mucho más sencillos. ¿Entendés? Claro, Pero bueno, el tema está, entonces teóricamente lo podrían tomar tranquilamente, porque el tema lo han dado. Sí, o sea, el tema está en su temario, pero no creo que vayan a poner algo tan complicado. Por lo menos es la de Mendoza, la de Cuyo sí creo que lo puede llegar a poner. Bueno, vamos con el ejercicio 13. El ejercicio 13 es muy parecido al que hicimos antes, ¿sí? Me dice el planeta Júpiter posee un radio 11 veces mayor que el de la Tierra. Fíjense que ahora me dan los de la Tierra. Y una masa 318 veces mayor que la de la Tierra. Me dice, calcula el peso de un astronauta que en la Tierra pesa 800 newtons. Lo único que cambia es eso. En general, vean el radio de Júpiter en base al radio de la Tierra. Y la masa de Júpiter en base a la masa de la Tierra. Pero como me dan los datos, tranquilamente los puedo calcular. ¿Sí? Como tengo el dato de referencia, puedo decir el radio de Júpiter es tanto y el radio y la masa de Júpiter es tanto. Porque sé que es 11 veces mayor, o sería 11 veces por eso, y 318 veces mayor, 318 veces por el de la Tierra. ¿Qué cambia? Que ahora no me están dando la masa de la Tierra, me dan el peso del astronauta en la Tierra. Entonces, ¿cómo hago para obtener la masa del cuerpo? Divido el peso por 9,8. Perfecto, divido el peso por la gravedad en la Tierra y obtengo la masa del cuerpo, que yo sé que en todo el universo va a ser igual. Entonces ahí ya no, ya puedo tranquilamente calcularlo en cualquier lado. Una vez que tengo la masa, perfecto. Me voy a calcular el peso en Júpiter. ¿Y el peso en Júpiter cómo se calcula? Como gravedad por la masa del cuerpo. Y fíjense que todo esto es gravedad. Esto sería la gravedad en Júpiter. Yo que hice fue y utilicé directamente la ecuación completa, ¿sí? La ecuación de la ley de gravitación universal. Ustedes si quieren pueden primero calcular la gravedad como constante por la masa sobre el radio al cuadrado. Yo directamente hice todo junto, ¿sí? Igual cualquier lado está bien. La constante por la masa de Júpiter, por la masa de la persona sobre el radio de Júpiter al cuadrado, y con eso obtengo el peso de la persona en Júpiter. Fíjense, el peso es de 2108 newtons, o sea, insoportable para el cuerpo humano. Si el cuerpo humano no podría cargar con este peso ni cerca, ¿sí? Por eso claramente incompatible con la vida, ¿sí? El Júpiter. Bien, ¿alguna duda con el ejercicio? Vamos con el 14. Bien, el 14 me dice, em, este sí fue tomado en un examen, ¿sí? Este fue tomado en el ingreso de la de Cuyo. Me dice, una persona empuja hacia arriba un modular de 80 kilogramos de masa por un plano inclinado de 10 grados, perdón, con respecto al horizontal, mediante una fuerza de 1500 newtons, paralela al plano inclinado. Si la aceleración con la que se mueve el cuerpo es de 3 metros por segundo, podemos afirmar que el coeficiente de rozamiento es de. Perfecto. Tengo que saber coeficiente de rozamiento. Listo. ¿De dónde lo derivo? Y de la fórmula de rozamiento. ¿Sí? Siempre en general se deriva de ahí. Entonces yo sé que la fuerza de rozamiento es igual a mu por normal. Para saber, uy, se me está cortando en el tiempo de vuelta, cierro y nos conectamos y ya trato de terminar con el último, con el último video, ¿sí? Cierro y después empiezo con el ejercicio. Entonces, ahí reconéctense rápidamente.